¿Qué es la paz? Podemos definir este concepto parcialmente como la ausencia de guerra, violencia y conflicto. La paz es una temática que se ha utilizado a lo largo y ancho de todos los medios audiovisuales y el anime no es una excepción, salvo que en este caso quiero hablar de 4 animes en específico que ponen su núcleo narrativo en la paz: Shingeki no Kyojin, Code Geass, Naruto y Vinland Saga. ¿Qué tienen en común estos 4 animes? Más de lo que parece, porque aunque hablemos de titanes, mechas, ninjas o vikingos, cada uno de los protagonistas de estas obras buscó por sus medios su concepción propia de la paz. Entonces, ¿cuál de estos se acerca más a un buen desarrollo del concepto de paz en su propia obra? Para saberlo, analizaremos el mundo, las circunstancias y últimamente si el protagonista de cada uno de ellos logró su objetivo. De más está decir que el siguiente contenido tiene spoilers de prácticamente toda la obra. Empezamos con Naruto porque considero que es el más popular de aquí, con el perdón de algún fan de Shingeki que haya en el canal, y también porque es el que más flaquea a la hora de hablar de la paz. Ahora bien, como la mayoría debe saber, el anime trata de ninja, disputas entre aldeas, misiones de asesinato y guerra son cosas comunes. Vamos a dejar un rato de lado las bestias demoníacas gigantes y los extraterrestres. Ahora bien, Naruto tenía las bases para un buen desarrollo de temática en su entramado. El fallo de la serie está en su introducción tardía, pues el tema solamente empieza a desarrollarse durante el arco de Pain, cuando podría haber comenzado los primeros compases de la obra, como por ejemplo el arco de Zabuza, que con poco nos ofrece una visión de lo mal que está este mundo ninja. Pero lamentablemente Kishimoto es pésimo desarrollando conceptos y la paz que Naruto busca es víctima de ello. Para seguir en este hilo, primero vamos a tener que separar tantos, y más que separar el concepto de paz, me refiero a los modos de los protagonistas, y comenzar por Naruto es comenzar por el pacifista optimista. O como la mayoría lo conocemos, el Talk no Jutsu. Naruto es optimista por naturaleza debido a las duras condiciones de su vida. Está acostumbrado a avanzar e intentar ver el lado más brillante de las cosas. Quizás si el mangaka fuera un mejor escritor podría haber acoplado bien la personalidad que tiene el pibe con su ideología, pero falla en cuestiones vitales y es acá donde no podemos ignorar a los extraterrestres y ver cómo la historia se destruye para poder validar el camino pacífico de Naruto. Pero incluso así, la mayor espina que me queda de todo esto es que la obra se disparó en el pie en el momento en el que Naruto le juró a Nagato que eliminaría la maldición del odio y traería la paz, porque esto no es así, y aunque prefiero creer que The Last y Boruto no existen, están ahí, y dejan en evidencia la flaqueza de la paz de Naruto. Pero dejemos de lado al ninja favorito de todos un rato para hablar de los próximos protagonistas. ¿Por qué 2? Porque son demasiado iguales para hablar por separado. Si dijimos que Naruto es un pacifista optimista, ahora nos cruzamos de vereda para encontrarnos con el otro extremo, con esos personajes que creen que la paz solamente se obtiene a través de sacrificios, los pesimistas. Para los pacifistas pesimistas, el cambio solamente puede generarse a través de la acción, la violencia y resolver un conflicto con un ganador claro. Debido a esto, estos personajes no tienen miedo de ensuciarse las manos para dejar un mundo más limpio para el resto, porque yendo a grano, estos personajes generalmente tienen una tendencia autodestructiva de sacrificarse a sí mismos. Pero ¿es esta la mejor forma de llegar a la tan ansiada paz? Veamos. Para empezar, de un lado tenemos a Lelouch, un noble caído que cuida de su hermana menor mientras su familia se alza como un imperio que amenaza al resto del mundo. Del otro lado está Eren, un chico normal que vive en la última fortaleza de la humanidad. En principio ambos son similares, pese a vivir en un mundo que les hostil, tratan de llevar sus vidas de la mejor forma posible. Pero allí es donde entran dos factores que terminan por encaminar a estos personajes hacia el camino más violento de la paz: la venganza y los medios para obtenerla. Claramente, la venganza es un concepto que se aleja de la paz, pero es el puntapié para que Lelouch, que desea castigar a los que dejaron a su hermana ciega y en silla de ruedas, y Eren, quien vio morir a su madre delante suyo, comiencen a moverse hasta el segundo punto, que es la obtención de los medios. Por un lado, Lelouch obtiene un Geass, un poder que le permite controlar a otros, y Eren descubre que puede convertirse en un titán. Con sus objetivos fijados y los medios para cumplirlos, ambos recorren un camino de violencia que también implica la protección de sus seres queridos, al menos hasta que llegue el quiebre. La venganza es consumada. Cuando Lelouch derroca a su padre y Eren logra liberar Paradise junto a las tropas de reconocimiento, la siguiente meta solamente conlleva sacrificios, y es acá donde hay que escrutar cada plan individualmente y llegar a la respuesta de quién lo hizo mejor. ¿Respuesta rápida? Ninguno. Para ser justos,
hay que aplicar la misma lógica que hicimos con Naruto, y es que ninguno de estos puede quedar libre de conflictos de forma permanente. En el caso de Lelouch, que es el Requiem de Zero, logra liberar a los países oprimidos por el Imperio de Britania, pero eso no garantiza la paz, algo que podemos comprobar viendo la película o secuela, aunque si no la vieron les digo que es preferible hacer de cuenta que no existió nunca. En fin. El sacrificio de Lelouch, más que traer la paz, simplemente lava de culpa a todos, dejando como chivo expiatorio al propio protagonista, quien para ser tan inteligente no previó un desenlace tan obvio. El caso de Eren es más interesante, ya que pese a que la situación es muy similar a la de Lelouch, el plan de Eren es un poco más efectivo, porque logra crear un estado de guerra fría que durará un tiempo indeterminado, que si bien no es paz en sí, es un estancamiento de los conflictos y la posibilidad de una tranquilidad transitoria. Y también mencionar que Eren cumple con su objetivo personal de ser libre, aunque sea en la muerte. Pero lo dicho antes, ninguna de esas conclusiones puede ser llamada una forma positiva de paz, mucho menos si es lograda a través del sufrimiento y el sacrificio propio y ajeno. Finalmente llegamos a Vinland Saga y lo dejamos para el final, no solo porque es el mejor de los 4 a la hora de hablar del tema, sino porque los otros 3 casos anteriores sirven como base para explicar los aspectos en los que destaca el anime de vikingos. Para quienes vieron la primera temporada y fueron excelentemente baiteados a creer que esto era un anime de acción, déjenme decirles que Vinland Saga es todo lo contrario. Y si están viendo la segunda temporada sabrán que no miento, pero incluso con el cambio radical entre ambas temporadas, las bases del mensaje pacífico de Vinland están en el prólogo. Principalmente existen 4 visiones de la paz, atribuidas a Thors, Askeladd, Canute y Thorfinn. Cada una de estas ideas expresa la imposibilidad de llegar a la paz y es el motor de acción de los personajes. Para Thors, la paz está representada en Vinland, la legendaria tierra de paz al otro lado del océano, pero lejos de querer alcanzar ese ideal pacífico, Thor se conforma con la paz mental que le otorga la existencia de un lugar sin conflictos. Askeladd por su parte cree en el Avalon, la isla ficticia donde descansa el rey Arturo y su descendencia, lugar al que Askeladd merecía entrar por ser, en sus palabras, descendiente del legendario rey. Durante el viaje, Canute entra en contacto con la religión y aprende que el paraíso es un lugar solamente para los predestinados a él. El rechazo a este concepto y la idea de crear un paraíso en la tierra son lo que posteriormente alimenta sus deseos de conquista. En todos los casos, los personajes descartan la idea de encontrar la paz debido a la imposibilidad. Vinland, Avalon y el paraíso son ideas utópicas. Y en el caso de Canute es lo que mueve de ser un pacifista optimista a ser uno pesimista y optar por el camino de la violencia. Ahora bien, ¿dónde entra Thorfinn en todo esto? Inicialmente, Thorfinn comienza como un lienzo en blanco, solamente motivado por la curiosidad infantil inicialmente y por el deseo de venganza después de la muerte de su padre. En estas condiciones, Thorfinn hace muchas cosas malas por el bien de su venganza y nada más. El cambio se da al morir Askeladd. Con esto, Thorfinn pierde la motivación en su vida y además empieza a comprender los errores que cometió. Conocer a Einar es el punto de quiebre definitivo de Thorfinn hacia la búsqueda de la paz, un concepto que ya tenía incluso durante el prólogo. Por ejemplo, consolando a una esclava al contarle sobre Vinland. Thorfinn irá más allá que Thors y comenzará un viaje para encontrar Vinland y formar una tierra pacífica como forma de expiar sus pecados. La paz de la que se habla en Vinland Saga no es un concepto blanco o negro, es una idea cambiante que depende de la transformación de las personas. Canute era un joven idealista, pero una experiencia lo transforma en un tirano por el bien de buscar su propia paz. Y Thorfinn comienza siendo una persona consumida por la venganza y la violencia que aprende de sus errores y busca un nuevo camino. La obra acepta la dualidad de los dos conceptos y cómo estos pueden coexistir, algo que, por ejemplo, Naruto no puede lograr. La no consumación de la venganza también es un punto importante para que Thorfinn no terminase como Eren o Lelouch. Y lo que es más lejos de estos dos protagonistas, Thorfinn es consciente del daño que causó e intenta enmendarlo de una forma positiva. Para ser justos, Vinland Saga se enfoca plenamente en la paz, mientras que las demás obras intentan entregar otros mensajes en paralelo, y por lo general tienen una idea muy simplista o radical de la paz, cuando la realidad es que la paz es una construcción perpetua. Para simplificar, la paz continua no existe, los conflictos son una constante en el mundo. Un día estás bien, pero al siguiente le quieres dar una piña a alguien que te pisó en el subte. Por eso Vinland lo hace tan bien, porque además de aceptar la paz como algo prácticamente imposible de alcanzar, también nos enseña que para mantener la paz tanto como sea posible, el único sacrificio aceptable es tener la voluntad de no ceder a los conflictos. Pero conociendo en el mundo en el que vivimos, ya se darán una idea.
Para hablar de la paz en el anime hay que ensuciarse las manos. Naruto es una toma demasiado idealizada de la paz, que termina contradiciendo su propio mensaje, aunque Naruto como pacifista es un buen personaje porque su ideología es bien marcada y su lucha contra su propio odio es una constante en la obra. Mientras escribía esto me percaté de algo. Lelouch y Eren serán muy parecidos, sí, pero la realidad es que Lelouch tenía un estilo de vida más cómodo y menos comprometido que el de Eren, así que su venganza fue más gracias a obtener su poder que viceversa, como pasa con el pendejo pájaro. Así que pese a todo pronóstico, el premio Edgy de oro se lo lleva Lelouch por ser un cheto disconforme. Amigo, tenía una maid ninja. La paz de Vinland es imperfecta, pero esto es lo que hace más creíble, con un mensaje altamente positivo sobre la búsqueda de la paz y la reivindicación. Recordemos que Vinland está, de hecho, basado libremente en una historia real, y como en la realidad es un misterio si Thorfinn tuvo o no éxito en encontrar la paz, solo podemos esperar a ver qué le depara al Thorfinn de la ficción y desearle suerte en su búsqueda. Para finalizar, aunque exista la intención, hablar sobre la paz no siempre trae un mensaje positivo, porque la misma es una construcción constante. Y no es un concepto fácil de desarrollar porque tiende a ser idealizada y se nos escapa el hecho de que es difícil de mantener, como pasa en Naruto, o también cuando es vista como un fin al llegar por cualquier medio, como en Code Geass o Shingeki no Kyojin. Pero bueno, indiferentemente de si es algo positivo o no, creo que siempre van a ser interesantes ver historias sobre la paz en el medio, así como también a sus protagonistas, que con sus acciones y creencias pelean con sus propios medios, dudosos o no, para hacer de su mundo un lugar mejor.